Antes de empezar con el video, nos gustaría mandar nuestros calurosos saludos de cumpleaños a Yolanda Michelle, José Snyder, María Elena, María Pinales, Anabel Benítez, Helen Cervantes, Maydelin Blanco, a Dayan y Canelita, Alexa Naomi, Catalina Valdebenito, Zuldita, a Adali Vázquez y a su hermana que la encaminó al camino de los manguas, a nuestra estimada Judith, Isa Morales, Janet Becerra, Sharit Natalia, Sidalia Cavicira, a Dulce y para Akemi. A cada uno de ustedes espero que hayan pasado o pasen un muy feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Llora o mejor suplica. Capítulo 6. Una excusa para romperle el corazón. Layla no malgastó las monedas de oro que ese horrible hombre le había tirado, y así como el duque lo hizo, Layla lanzó cada moneda en la fuente pidiendo un deseo. Que el tío Bill se mantenga sano por el resto de su vida. Que Kyle sea aceptado en la escuela de medicina. Por favor, que me convierta en un adulto ejemplar. Se encontraba especialmente satisfecha al ver que cada una de las monedas arrojadas habían entrado a la fuente de los deseos. Sin embargo, cuando estuvo a punto de pedir su último deseo, que consistía en no volver a ver a Matías von Gerhard, el grito de Kyle llamándola a lo lejos la distrajo y la última moneda chocó contra el borde exterior de la palangana, cayendo en la base de la fuente. Layla solo pudo resoplar decepcionada. Kyle, que estaba a su lado, le preguntó cuál había sido su último deseo, pero Layla sacudió la cabeza como si se librara de un pensamiento desagradable y luego comenzó a caminar con zancadas más largas. Al poco rato, mientras disfrutaban de un helado de vainilla, Layla se giró hacia Kyle y preguntó: ¿Te lo imaginas a nosotros dos como marido y mujer? Su expresión se volvió solemne, mientras él comenzaba a sonrojarse. Quiero decir, continuó Layla, hemos sido amigos desde la infancia. La idea de que participemos en un comportamiento reproductivo para crear un niño, tenerlo y criarlo, ¿no te parece extraño? ¿Reproductivo? Kyle no podía creer lo que oía, pero ella solo le devolvió una mirada inocente para arrojar una bomba una vez más. Está bien, Kyle, no hay nada de qué avergonzarse. Es una función natural en la que participan todo tipo de seres vivos, incluidos pájaros y flores, para preservar sus especies. ¿Realmente entiendes las palabras que salen de tu boca en este momento? Claro que sí, no soy muy buena en geometría, pero me va muy bien en otras materias, respondió ella sonriendo con orgullo, pero Kyle ahora se sentía como si estuviera dentro de un horno. Así que sí, Kyle, creo que es extraño pensar en nosotros haciendo ese tipo de cosas. ¡Toma, Layla! ¡Come esto!, dijo Kyle metiendo el helado de vainilla en la boca de Layla para hacerla callar, mientras que las palabras de Bill aparecían en su mente como un mantra. Si tienes alguna idea divertida, piensa en mi pala. La sonrisa de Bill cuando dijo eso había sido amable, pero de alguna manera siniestra. Kyle se imaginó la enorme pala cubierta de tierra que casi parecía un arma en la mano de Bill. Sin embargo, Layla continuó, pero esta vez su expresión fue mucho más seria. Kyle, ¿por qué quieres casarte conmigo? ¿Qué? Las palabras de Matías aún resonaban en su mente dolorosamente. Amas a un chico que se ha ofrecido a casarse contigo por lástima. Sí, es por lástima, pero Layla no pudo continuar. Kyle a su vez se acercó un poco más a ella y la miró fijamente. ¿Te parezco un idiota que se casaría con alguien por lástima? Quiero decir, claro que puede que haya tipos así, pero yo no soy así. Y responderé a tu pregunta. La razón es porque te amo, Layla. No hay otra razón. Así que no vuelvas a pensar eso nunca más. Correcto, así era Kyle Edman. Un chico que solo sabía tratarla con bondad y calidez infinita. Alguien cuyo corazón la aliviaba, como un suave resplandor de una sencilla cabaña o un paseo nocturno en un oscuro bosque. Layla siempre había querido a Kyle como amigo, pero ahora que él le había propuesto matrimonio solo tenía dos opciones: casarse o convertirse en extraños. Pero si no quería perderlo, solo tenía una opción. ¡Ah, cierto! Hoy no te he pedido matrimonio. ¿Te casarías conmigo, Layla? Esa fue una rutina al que Kyle ya se había acostumbrado. Proponer matrimonio aún sabiendo que sería rechazado, para el día siguiente prepararse para lo mismo. Pero algo en esa dinámica cambió. Está bien, casémonos, Kyle. Sí, finalmente Layla Llewellyn había aceptado.
Quizás se debió a la alegría que le había traído el hecho de que Layla aceptara su propuesta que Kyle obtuvo mejores resultados en el examen de lo que esperaba. Estaba tan feliz cuando salió de la sala de exámenes que sintió que podía volar. Y cuando vio a Layla esperándolo afuera, Kyle realmente se sintió como si flotara en el aire. Sin embargo, Layla no sentía esa misma confianza por sí misma. Solo habían pasado unos pocos años desde que las universidades del Imperio comenzaron a permitir la inscripción de estudiantes femeninas y todavía solo admitían una pequeña proporción de solicitantes, por lo que era mucho más difícil para las mujeres que para los hombres. Pese a eso, Kyle se mostró muy optimista e incluso le contó el hermoso sueño que había tenido esa mañana y que pronto se haría realidad. Comprarían una casa para ellos dos, tendrían niños hermosos y juntos crearían nuevos capítulos de su propia historia. ¿Cuántos hijos deberíamos tener? Preguntó. Personalmente, me gustaría que tuviéramos una hija y un hijo. Creo que 5 sería lo correcto, así ellos nunca se sentirían solos. A Kyle le sorprendió el número que mencionó, que parecía estar en desacuerdo con la manera vacilante con la que solía hablar de su futura vida juntos, pero aún así, Kyle sonrió entusiasmado. Fue un momento que nunca olvidaría. Cuando Layla se enteró de que el duque Gerhard regresaría a Arvis, lo primero que pensó fue en el último lanzamiento que había hecho a la fuente, cuando la moneda no había caído en la palangana. Estaba segura de haber oído que el duque iba a pasar un año más sirviendo en la Guardia Imperial, y sin embargo, ahora estaba enterándose que ese ya no era el caso. En cambio, iba a atar los cabos sueltos en la capital y luego regresar a Arvis, donde viviría a tiempo completo. La anciana viuda Gerhard quería que su nieto viviera con ella y se ocupara de la finca, y parecía que ya no podía ignorar su deseo. ¿Sería porque esa última moneda no entró? Bueno, no me importa, pensó Layla, porque el duque podría regresar a Arvis, pero hasta entonces ella ya no estaría allí. Sí, todo estaría bien, trató de convencerse. La carta de aceptación de Layla en la universidad fue entregada por el mismo cartero que había entregado a Layla a Arvis varios años antes. Layla estaba dando un paseo cuando llegó la carta, por lo que Bill la recibió en su nombre, y tan pronto vio el sobre, Bill empezó a recordar la primera vez que vio a esa niña pequeña y escuálida. Una niña que había cruzado la frontera sola sin nada más que un trozo de papel y una maleta. La expresión despreocupada de Bill había desaparecido y ahora su rostro comenzaba a arrugarse por las ganas de llorar. Sí, Bill bajo su exterior brusco era suave y tierno, y fue en ese momento que Layla regresó, saludando y corriendo hacia él tan pronto como lo vio. El viejo bolso de cuero que llevaba al hombro rebotaba salvajemente mientras corría. Ese estúpido bolso, murmuró Bill riéndose para sí mismo. Era una vieja bolsa de herramientas que él le había regalado el verano en que llegó por primera vez a Arvis. Incluso después de adquirir algunas otras bolsas más bonitas, cuando iba al bosque siempre cogía esa cosa vieja y gastada. ¿Cuándo pensaba tirar ese pedazo de basura, refunfuñó mientras ella se sentaba a su lado, pero en lugar de decirle eso, decidió darle la carta de aceptación que había llegado. Sin embargo, Layla, en vez de estallar en una celebración exultante como él esperaba que hiciera, mientras leía la carta pareció volverse más y más tranquila. Bill se entristeció un poco por eso, porque en momentos como esos habría sido bueno si Layla actuara un poco más como una joven de su edad y no de una manera tan madura. Bill quiso decir algo grandioso para compensar ese momento, pero su mente se quedó en blanco, y al observar su reacción, ella comenzó a sonreír aún más alegremente, y antes de que él tuviera tiempo de reconocer su sonrisa, ella ya había envuelto sus brazos a su alrededor con alegría. Gracias. Muchas gracias, tío Bill. Su voz temblaba. Todo es gracias a ti, tío Bill. Eso es ridículo. Tú eres quien estudió. Tú eres quien obtuvo tan buenos resultados en el examen. Dime, ¿yo qué hice? Respondió, respirando profundamente, tratando de reprimir fuertemente sus propias ganas de llorar y unirse a Layla, que ahora lloraba abiertamente como nunca antes, aunque eran lágrimas de alegría. Solo entonces Bill se dio cuenta de la gran bolsa de lágrimas que Layla había traído desde Lovita, pero él solo quería ver una sonrisa alegre en su rostro. Todo el amor y cuidado que había puesto en todas las flores y árboles que había cultivado a lo largo de toda su vida jamás podría igualarse al amor que sentía por esta chica. No había flor ni árbol que él apreciara más que a Layla, su pequeña Layla. Así que, aclarándose la garganta para calmar sus emociones, Bill soltó: Vamos a la capital el próximo fin de semana.
¿Qué dices? ¿Tú y yo a Rats, tío Bill? Preguntó ella pareciendo sorprendida. Ahora que has sido admitido en la universidad, tienes que pagar la matrícula e inscribirte en clases, ¿verdad? Mientras estemos allí, podemos hacer un poco de turismo. Será agradable. Después de todo, yo nunca te he llevado a ningún lado antes. Al ver lo emocionada que estaba por el viaje, el viejo Bill se arrepintió. Fue entonces cuando las palabras de Mona acerca de que él no sabía cómo cuidar a una hija llegaron a su mente. Se preguntó por qué nunca la había llevado a ningún tipo de viaje, ni siquiera a un viaje corto a algún lugar cercano donde ella pudiera ver algunos lugares de interés y él pudiera comprarle buena comida. Se preguntó por qué se le ocurría ese pensamiento recién ahora, cuando ella se mudaría pronto. Oye, Layla, tenía razón, ¿no? ¿No dije que te convertirías en un adulto excepcional? Aunque este comentario no logró transmitir completamente sus emociones, dejó de intentar encontrar más palabras y continuó acariciando su cabeza en silencio, tal como lo haría un padre con su hija. Rápidamente se corrió la voz a través de Arvis de que Layla, la niña que estaba criando Bill Remer, había ingresado a la Universidad de Rats. Al mismo tiempo se corrió la voz de que el único hijo del Dr. Edman había sido admitido a la Facultad de Medicina de la misma universidad después de aprobar con gran éxito el examen de ingreso. Pero esta noticia no generó tanto revuelo ya que todos ya lo esperaban. En ese mismo tiempo, Matías también regresó a Arvis una tarde y una sensación de nerviosa anticipación se extendió entre los miembros del personal alineados para saludarlo. Su recepción no fue nada fuera de lo común. Fue recibido cortésmente por todo el personal, así como por su alegre abuela y su madre. «Veo que tu pájaro también ha regresado contigo», comentó Ellis von Gerhard riendo al ver a un sirviente sosteniendo la jaula dorada que albergaba al canario que su hijo se había llevado cuando dejó Arvis el verano anterior. «Qué extraño, nunca quisiste un cachorro ni ninguna otra mascota cuando eras niño y ahora aprecias mucho a ese pájaro. Si ahora estás interesado en las aves, ¿por qué no ampliamos el invernadero y traemos más tipos diferentes de aves?», sugirió sonriendo su abuela, pero Matías negó. No será necesario, abuela, respondió Matías, devolviéndole la sonrisa. Uno es suficiente para mí, dijo mirando brevemente a Layla a lo lejos. Después de una larga deliberación, Layla se puso el vestido blanco que había comprado para su viaje para realizar el examen en Rats. Se trenzó cuidadosamente el cabello y luego lo ató con su cinta favorita. Había estado en casa de los Edman antes, pero se sentía aún más nerviosa que la primera vez, tanto porque ella y Kyle ahora estaban comprometidos y porque su madre estaba en contra de su relación. Por supuesto, Kyle le dijo que todo estaría bien con una sonrisa que le recordó la acogedora luz de la cabaña de su tío Bill. El matrimonio y todo el resto de la vida futura de la que Kyle le había hablado le habían parecido una noción vaga y lejana. A ella tampoco le gustaba la idea del deseo excesivo, pero si el matrimonio era la única manera de evitar perder a Kyle, pensó que podría encontrar el coraje para hacerlo. Había tomado esa resolución a finales de primavera, el mismo día en que el duque Gerhard la insultó y la hizo llorar, y como no quería quedarse con nada de lo que él le había dado, arrojó todas sus monedas de oro a la fuente. Kyle, ajeno a sus pensamientos, se rió entre dientes y volvió a agarrarle la mano por completo. Su pequeña mano fue prácticamente tragada por la de él, y si bien todavía no estaba acostumbrada a estas nuevas muestras de afecto que habían comenzado después de que ella aceptó su propuesta, Layla no soltó su mano, porque de verdad no quería perderlo. La señora Edman recibió a su invitada con una mesa repleta de platos deliciosos y hermosas decoraciones. No solo Layla, sino también el Dr. Edman y Kyle quedaron asombrados por la cálida recepción. Layla sonrió, sintiéndose aliviada de que el primer paso hubiera salido bien. Al ver la sonrisa en su rostro, Kyle replicó una también. Cuando la señora Edman notó que su hijo estaba sonriendo, su rostro se enfrió momentáneamente, antes de volver a una expresión cálida de hospitalidad. Su marido había dicho que permitiría que Kyle y Layla se casaran si ambos aprobaban el examen de ingreso a la universidad. No había duda de que Kyle pasaría, y muy pocas dudas de que Layla también lo haría, por lo que su matrimonio parecía ya aprobado. Pero Linda Edman seguía sin poder aceptar que su precioso hijo se casara con una chica así. Y sí, Linda no dudaba de que Layla era una buena chica, pero el matrimonio era una cuestión de estatus, así que no estaba contenta con la situación, pero había decidido dejar de resistirse porque conocía a su marido y a su hijo lo suficientemente bien como para darse cuenta de que demasiada resistencia podría resultar contraproducente. «Espero que disfrutes tu comida, Layla. Me aseguré de incluir muchos platos que te gusten». Layla, que había estado mirando asombrada a la mesa, sonrió cuando escuchó que la comida había sido planeada para ella, pero al mirar
mirar el bonito rostro de Layla, la señora Edman comenzó a sentir un extraño resentimiento burbujeando en su interior. Usaste esa linda sonrisa para seducir a mi hijo, ¿no? Sí, Linda hubiera preferido que Layla fuera desagradable. Entonces al menos no sentiría tanta vergüenza por no gustarle a pesar de todas sus virtudes. De hecho, Layla no le agradaba por sus virtudes. Odiaba que fuera tan amable, odiaba que fuera tan inteligente, pero lo que más odiaba era que viniera de circunstancias tan lamentables. Linda Edman odiaba esto de ella más que nada. El hecho de que no tenía parientes adecuados para criarla y cuidarla. El hecho de que la expulsaran de casa tras casa, antes de finalmente ser enviada a un país extranjero. Casi se estremeció cuando pensó en la mala base que sería para ella comenzar una nueva familia con Kyle. ¿Acaso estaba pidiendo mucho? No. Tenía que hacer algo para detener este matrimonio. Tenía que separarlos, cueste lo que cueste. Para cuando la reunión familiar terminó, Kyle, con unas cuantas copas de más, acompañó a Layla de regreso a casa del tío Bill. Kyle reía torpemente mientras que Layla se reía con él por su bochornosa actuación. Supongo que tenías razón y me estaba preocupando por nada. Realmente me sentí muy feliz de que tu madre me diera la bienvenida. La verdad es que yo también estaba un poco nervioso, pero en verdad fue un día muy especial, ¿verdad? Honestamente, aún me parece un sueño. Tal vez sea porque estás un poco borracho, Kyle. Se burló ella amablemente, pero entonces un silencio inusual se instaló entre ambos y Kyle dio un paso más cerca de ella. Su mirada brillosa se volvió seria mientras lentamente una de sus manos se elevaba hasta posarla suavemente en la mejilla de Layla. Ella parpadeó sorprendida cuando vio cómo él lentamente se acercaba dejando claras sus intenciones y por un momento se quedó helada sin saber qué hacer. Pero justo antes de que los labios de él tocaran los suyos, Layla interpuso su propia mano y evitó el beso. Kyle, este tipo de cosas me hacen sentir extraña, dijo ella avergonzada. Es como si estuviéramos haciendo algo malo. Pero antes sonabas más confiada. ¿No dijiste que incluso las aves deben preservar su especie? Layla soltó una maldición entre dientes, totalmente atrapada y sin poder darle una respuesta. Kyle y Layla se habían comprometido, pero su relación no había cambiado en absoluto. Era como si permaneciera en su cómoda amistad del pasado, y aunque fue una lástima que ni siquiera hubiera besado a la mujer con la que se iba a casar, él no estaba excesivamente molesto por eso, ¿no? Más que un beso, lo que realmente quería era conquistar su corazón, y no iba a dejarse llevar por la pasión si eso iba a lastimarla. Así que puso sus manos en sus mejillas y luego puso sus cálidos labios en su suave frente. Solucionó no ser demasiado exigente con ella a la hora de mostrarle afecto. Respiró hondo y el dulce olor a rosas llenó sus pulmones. Era el olor de Layla. Durante varios días, cada vez que dos o más personas se reunían, Layla Llewellyn inevitablemente se convertía en un tema de conversación. Esto fue cierto incluso en las conversaciones que tuvieron lugar en el invernadero del duque. Pensar que una huérfana común y corriente y además una mujer iba a la universidad. Bill Remmer debe haber hecho un trabajo increíblemente criándola, dijo la viuda Gerhard, quien normalmente no participaba en chismes sobre una niña humilde, pero hoy estaba mostrando tanto interés en Layla como cualquiera. Debe haber nacido con suerte. Primero conoció a su salvador Bill y luego logró comprometerse con el hijo del Dr. Edman, añadió Ellis von Gerhard, y junto a ellas Claudine no se quedó atrás, que no tenía ningún problema en elogiar sinceramente a Layla. En ese momento, una criada a la que Catherine había ordenado que fuera a la cabaña regresó, acompañada por Layla, que miró alrededor con ojos muy abiertos por la sorpresa, al igual que los de Ellis y Claudine. Escuché que has sido admitida en una universidad en la que incluso los hijos de las familias más distinguidas tienen problemas para ingresar, empezó la anciana con una sonrisa amistosa. Todo fue gracias al tío Bill, respondió Layla con los ojos bajos cortésmente. Por supuesto, no podemos olvidar al buen Bill. He oído que eres de Lobita. Sí, señora. Mi madre era de Lobita, pero mi padre era de Berg, explicó Layla, y Catherine sonrió más ampliamente. Tú y yo somos muy parecidas en ese aspecto. Alice y Claudine reaccionaron con sorpresa sutil ante ese comentario casual. El padre de la viuda Gerhard había sido un prestigioso marqués relacionado con la familia imperial Berg, mientras que su madre provenía de Lobita, del linaje de la familia real. No obstante, era sorprendente que estuviera comparando su linaje con el de una pobre niña huérfana. ¿Hay algo que te gustaría recibir?, dijo la anciana, y Layla se quedó desconcertada por la sugerencia. Bill Remmer es uno de mis empleados favoritos. Para él eres como una hija, por eso me gustaría hacerte un regalo de felicitación, explicó tranquilamente la anciana. Sorprendida, Layla olvidó sus modales y miró fijamente a la viuda Gerhard. Mientras tanto, Claudine exclamó encantada el nombre
nombre de la persona que Layla menos quería ver. Matías von Gerhard estaba junto a la mesa haciendo contacto visual con Layla, tras lo cual ambos fruncieron el ceño por diferentes razones. Había una ligera sensación de tensión en la habitación, hasta que Layla la eliminó desviando la mirada. «Llegaste mucho antes, querido», dijo Claudine. La reunión terminó antes de lo esperado, milady. Respondió mientras su abuela explicaba brevemente que Layla había sido admitida a la universidad, pero la respuesta de Matías a eso fue tan cortés como escueta. Después de eso, la conversación en la mesa del té giró hacia la situación de Matías y el negocio familiar, y en un instante fue como si Layla ya no estuviera allí. Gracias a eso, ella pudo recuperar el aliento y tomar un sorbo de su té. Lo único que quería era escapar de esa incómoda situación, pero no podía irse sin antes ser excusada, especialmente estando allí la madre y la abuela del duque. Layla entonces dejó la taza sobre el platillo, tratando de no hacer ningún sonido al hacerlo. Luego, distraídamente, miró hacia arriba y quedó tan sorprendida por lo que vio que se estremeció, y empujó su cuerpo hacia el respaldo de su silla. Matías, sentado entre su prometida y su madre, mientras conversaban, la miraba fijamente. Sus ojos fríos se veían exactamente igual que el día que pisoteó su corazón, pero en lugar de volver a coger su taza, se apresuró a poner las manos debajo de la mesa. La mirada de Matías se volvió entonces hacia Claudine cuando ella comenzó a hablar con él, y cuando Claudine empezó a hablar con Elise de nuevo, su mirada volvió a Layla, quien rápidamente bajó la cabeza, pero aún así podía sentir su pesada mirada sobre ella. Pronto, los recuerdos del verano anterior comenzaron a inundar su mente, pero recordar esos recuerdos en presencia de Claudine la hizo sentir aún peor. Un escalofrío recorrió su espalda. Matías fue quien había cometido malas acciones, pero era ella quien se sentía culpable. A todo esto, aún no has respondido mi pregunta. ¿Hay algo que te gustaría recibir?, preguntó nuevamente la viuda Gerhard, concentrando toda la atención en la mesa hacia Layla. Ya me ha hecho un gran regalo, señora. No necesito nada más. ¿Ya recibiste un regalo? Sí, simplemente al permitirme quedarme en la cabaña del tío Bill aquí en Arbis, ha hecho más por mí de lo que jamás podré pagarle. Su aprobación fue un regalo que cambió toda mi vida, señora. Una leve sonrisa se formó en sus labios. Mi más profundo agradecimiento también va para usted, Lady Gerhard, y también para usted, su excelencia, y a usted, señorita Claudine. Como lo único que realmente quería en ese momento era que le permitieran irse, lo cual era una petición que sabía que no podía hacer, en cambio expresó su agradecimiento a todas estas personas que no le importaban particularmente. Nunca olvidaré la amabilidad que me han brindado, incluso después de que me vaya de Arbis. Luego inclinó profundamente la cabeza para indicar su cortés rechazo a cualquier otro regalo. La viuda Gerhard la miró fijamente durante un momento y luego asintió. El acto de rechazar la generosidad de la familia Gerhard fue audaz, pero Layla había expresado este rechazo de una manera muy refinada, en absoluto lo que uno esperaría de una niña de tan humilde educación. «Oh, ya te estás despidiendo. Eso me pone muy triste, Layla», dijo Claudine. «Entiendo cómo te sientes, pero aún así nos gustaría darte un regalo. ¿Qué tal si te pagamos la matrícula?» «No, gracias, señorita. Estoy feliz de aceptar como regalo la amabilidad que ya me han mostrado», respondió Layla, todavía sonriendo cortésmente. «Además, el tío Bill ya ahorró el dinero para mi matrícula. Me dijo que realmente quiere pagar mi primer semestre de universidad». «¿En serio? Entonces tendremos que pensar en otra cosa. No puedo dejar que una vieja amiga se vaya con las manos vacías cuando acaba de entrar a la universidad y se comprometió». Sonriendo, Claudine se volvió hacia Matías. «¿No es así, duque Gerhard?» Su voz era tan dulce como la miel mientras lo presionaba suavemente, pero Matías solo miró a Layla por un momento para luego asentir ligeramente con la cabeza. Después de intercambiar algunas bromas y saludos más, Hessen apareció con una noticia importante para Matías, quien se levantó disculpándose y se marchó. Poco después, Layla también pudo abandonar la incómoda mesa de té, y mientras se alejaba de los Gerhard, pudo contemplar el interior del invernadero. Todos los que visitaron lo elogiaron con entusiasmo y lo llamaron el cielo de Arbis. Ahora Layla podía mirar alrededor del lujoso invernadero. Se sentía incómoda. Ver todos esos hermosos pájaros con las alas recortadas y todas las flores excesivamente coloridas y fragantes. Comenzó a sentirse abrumada. Esa sensación se vio intensificada por el sonido del agua que fluía en la fuente de mármol y por la luz del sol que brillaba a través de las paredes de vidrio. No obstante, cuando estaba por salir del invernadero, Layla detuvo abruptamente sus pasos. Al final de las escaleras se encontraba el duque Gerhard. Y dado que ambos se dirigían al mismo lugar, Layla no pudo hacer otra cosa que seguirlo desde atrás con la cabeza gacha y en silencio. El susurro de los rosales debido al viento casi lograba ahogar los frenéticos latidos de su corazón, y al llegar al centro del jardín, el fresco aroma de las rosas se volvió embriagador. Layla entonces empezó a pensar en la nueva
nueva vida que tendría junto a Kyle. Mudarse a Rats, comenzar su vida de casados, asistir a la universidad, adaptarse a una nueva rutina. Todas esas cosas eran algo que ella no podía imaginar con claridad. Matías, por su parte, hizo un gesto sutil a Hessen, quien avanzó rápidamente dándoles más espacio al duque y a Layla, quien distraída notó cómo Matías acoplaba la velocidad de sus pasos a los de ella, y en el momento que ella levantó la cabeza y su mirada se encontró con la de él, justo en ese instante, Layla Llewellyn tropezó. Pero antes de que alcanzara el suelo, una mano envolvió su cintura y otra rodeó su hombro, evitándose así que ella se estampara contra el suelo. ¿Te encuentras bien? Layla parpadeó entre confundida y asombrada por el gesto inesperado de ese hombre, que lo único que le había mostrado eran humillaciones y heridas. En fin, sea cual sea la razón, Layla no se dejó engañar, así que se apartó rápidamente e inclinó la cabeza mientras agradecía su ayuda. Matías entonces retomó sus pasos, pero no pasó mucho para que él preguntara: ¿Cuándo es su boda, señorita Llewellyn? ¿Señorita Llewellyn? Ah, claro, Hessen aún se mantenía cerca, era por eso. Todavía no se ha confirmado la fecha, Su Excelencia, pero planeamos celebrar la boda antes de que el verano termine. Los pasos de Matías se detuvieron en ese instante, pero Layla continuó: A partir de otoño, Kyle y yo asistiremos a la universidad en Rats. Ya veo, dijo él, y el silencio cayó sobre los dos, pero sintiendo la necesidad de llenar ese espacio, Layla aprovechó esa oportunidad para felicitar al duque. Usted también se casará, pero dado que yo ya no estaré aquí, entonces permítame felicitarlo de antemano. Layla hizo una breve pausa. Entonces, me despido ahora, Su Excelencia. Ella inclinó la cabeza levemente y pronto se giró sin mirar atrás, sintiendo cómo esos ojos azules, quietos como la superficie de un lago congelado, la miraban. ¿Y sí? Hubo un tiempo en que Layla les temió a esos ojos, porque no era capaz de leer a través de ellos, pero todo estaba bien ahora, porque cuando el verano terminara, ella ya no estaría en Arvis y todo, las heridas, la humillación, las manchas persistentes de esos recuerdos, todo sería olvidado por completo. Daniel Raynor seguía sin poder creer que se hubiera dejado convencer de su hermana Linda Edman de hacer algo tan bajo como esto, pero después de que una inversión fallida en una empresa minera en el extranjero hiciera que su situación financiera empeorara, no había tenido mucha opción. Así que, básicamente, lo único que tenía que hacer era esperar a que Bill Remer y su sobrina salieran de casa, entrar a hurtadillas y esconder brevemente el dinero de la matrícula de la universidad de esa muchacha. Sí, para algunos eso significaría robar, naturalmente, pero para Linda solo era un simple gesto de ocultar para luego volver a ponerlo en su lugar. Entonces ella lo ayudaría en su desesperada situación económica y así Daniel sacaría de la desgracia a su familia y ella estaría salvando a su hijo de caer en una. Era un ganar y ganar. Y aunque Daniel no se había sentido muy convencido al principio, al final ganó la desesperación. Así que allí estaba, entrando como una rata. El dinero era el culpable de todo, pero esa solo fue una pobre excusa para romperle el corazón a esa huérfana. Después de terminar de ducharse, Matías caminó hacia la ventana en el lado oeste de su dormitorio. Tenía una rutina diaria ordenada, no importaba cuándo se iba a dormir. Generalmente se despertaba temprano en la mañana, y poco después de despertarse, se dirigía al baño para darse una ducha rápida y luego comenzaba su día. Y después de repetir esa rutina tantas veces, se había convertido en algo natural para él, incluyendo lo que estaba haciendo ahora. Pero esta vez, algo no se sentía bien. Quizá no debería haber regresado, pensó. Lo había sentido desde el momento en que puso un pie en la finca por primera vez. Su vida había sido meticulosamente planeada. Era como si hubiera una escalera que conducía a la vida perfecta y todo lo que tenía que hacer era ascenderla lentamente. Pero ahora había dado un paso torcido, y él seguía sin poder entender por qué había tomado esa decisión, la cual iba en contra de su plan de vida perfecta. O tal vez su primer paso en falso había ocurrido antes de la noche en la que rompió por la mitad del formulario de solicitud de extensión militar. Quizás fue el día en que pospuso su boda, diciendo que quería extender un año su periodo de servicio militar, cuando el deseo lo había cegado. Quizás fue el día en que se acercó a ella después de que se cayera de su bicicleta. O quizás fue algún día anterior que ni siquiera recordaba. Todavía la deseo. Matías era muy consciente de ello, por eso quería que ella desapareciera. Esa situación confusa había
creado una brecha entre sus emociones acaloradas y su ardiente deseo, y no estaba seguro de la solución, pero confiaba en que el tiempo resolvería las cosas. Dejando atrás a sus asistentes, salió solo de la mansión y tomó el sendero del bosque que conducía al río. Las sombras parecían especialmente oscuras porque el sol brillaba con mucha intensidad. Se detuvo y permaneció en medio de esas sombras por un momento, reflexionando. Matías nunca antes había experimentado deseo, por lo que no entendía el anhelo que estaba experimentando ahora, y de repente se dio cuenta de que había un sentimiento aún más extraño, la sensación de no poder tener lo que deseaba. Solo entonces, en medio del camino tortuoso junto al río, Matías detuvo sus pasos al ver a Daniel. Sin parecer particularmente sorprendido o alarmado, simplemente lo miró fijamente. Daniel, por su lado, se preguntó si ese joven sería un sirviente de Arvis, pero las alarmas se dispararon y pronto empezó a sentir un profundo temor al darse cuenta de que no había manera de que un sirviente saliera a dar un paseo tranquilo junto al río durante las ajetreadas horas de la mañana. Su atuendo tampoco parecía el de un sirviente y además su rostro le resultaba muy familiar. Entonces se dio cuenta de que el joven allí, al que había visto innumerables veces en el periódico, no era otro que el duque Gerhard. Una vez más, el nombre de Laila Llewellyn estuvo en boca de todos los miembros del personal de Arvis durante varios días, pero esta vez por una razón muy diferente. Ahora era porque habían robado la cabaña del jardinero Bill Remer. La noticia de esto se extendió por toda la mansión en un instante y al enterarse por primera vez, la mayoría de la gente dudaba de que algún ladrón se hubiera atrevido a entrar a la finca Gerhard, pero sus dudas se dispararon cuando vieron la desesperación de Bill. Matías abandonó la mansión cuando el revuelo por el robo estaba llegando a su punto máximo. Tenía que partir entonces para no llegar tarde a su almuerzo. Cuando su auto salió del camino de entrada bordeando los árboles de la mansión, comenzó a sentir que lo que estaba pasando no era una cuestión de chismes triviales. Había policías a caballo que se acercaban desde el otro lado de la calle, y como el camino llegaba a un callejón sin salida en Arvis, no había necesidad de adivinar hacia dónde se dirigían. Hessen entonces le puso al tanto de las circunstancias. Un ladrón, matrícula, Laila. Matías inclinó la cabeza mientras recitaba esas palabras en su mente y justo cuando el coche abandonaba la sombra del camino de Sicomoros, recordó al extraño que había encontrado esa mañana mientras caminaba junto al río Schulter. El tipo se había presentado diciendo que se llamaba Daniel Raynor y que era el primo lejano de la esposa del Dr. Edman. Le había explicado que estaba en la ciudad visitando a los Edman y había pasado por la finca de Arvis para felicitar a Laila por haber ingresado a la universidad. Continuó diciendo varias cosas más sobre la pequeña empresa de inversión que dirigía, los derechos mineros, el mercado de valores y otras cosas más, pero Matías casi había dejado de escuchar en ese momento, por lo que no recordaba mucho de lo que había dicho. Lo que sí recordaba era la hora. Mientras el hombre de mediana edad hablaba mientras el sudor le corría por la frente, Matías miró su reloj de pulsera y notó que aún no eran ni las 9. Era una hora inusualmente temprana para que un refinado hombre de negocios de clase media visitara a la prometida del hijo de su prima para felicitarla por haber ingresado a la universidad. Sin embargo, como el asunto no le concernía, lo dejó pasar y no pensó más en ello, hasta que escuchó la sorprendente noticia de que un ladrón había irrumpido en la cabaña del jardinero. Pero ¿por qué? Cualquiera que fuera el tipo de problema financiero que pudiera haber tenido ese hombre, fue un hecho sin importancia, y la idea de que se había colado a un lugar desconocido como Arvis y robado el dinero de un jardinero sonaba ridícula, así que ¿por qué simplemente no había robado en la casa de su prima rica? Y justo cuando estaba a punto de dejar de pensar en el escenario extraño, Matías se encontró hallando la respuesta: Linda Edman. Sí, el eslabón perdido que hacía más plausible la conexión entre Laila y ese hombre. Y tal vez solo era una conjetura, pero las piezas parecían encajar mucho mejor, y eso lo intrigó. Averigua todo lo que puedas sobre Daniel Raynor, lo más rápido posible, le dijo a su asistente antes de entrar al hotel y atender a su próxima reunión. El tío Bill estaba devastado y no había nada que Laila pudiera hacer. Según las investigaciones, estaban haciendo todo lo posible para atrapar al ladrón, pero eso no le devolvió la calma a Laila, mucho menos su alegría exuberante cuando Bill le sugirió que viajaran juntos a Rats. Laila no había parado de hablar de eso y al escucharla con tanta emoción, Kyle casi había comenzado a envidiar a Bill. Pero ahora el ladrón lo había estropeado todo, e incluso si se recuperaba el dinero parecía imposible que Laila y Bill pudieran disfrutar de unas vacaciones felices y sin preocupaciones como habían planeado, y Kyle sabía que no podía hacer nada al respecto.
Mark Evers caminó hacia el estudio del tercer piso con pasos apresurados. Él se había convertido en el asistente personal del duque cuando éste alcanzó la mayoría de edad, pero nunca antes había recibido una orden urgente como la que había recibido el día de hoy. Al principio había dado por sentado que Matías era sencillamente tranquilo por naturaleza. Sin embargo, con el tiempo, empezó a preguntarse si no era más bien que no había nada en todo el Imperio Ver capaz de ponerlo ansioso. Después de todo, tenía todo lo que podía desear y su vida siempre transcurrió sin problemas. Matías von Herger era un hombre que sabía que estaba ganando en la vida. Mark estaba seguro de que esta era la fuente de su amabilidad y generosidad. Sí, era la suavidad de un depredador con el estómago lleno. Quizás por eso Mark se sintió como si incluso el aire se moviera más lentamente cuando estaba en presencia de Matías. Ese era el duque Herger que él conocía. Por eso dudó de sus oídos cuando escuchó a Matías agregar la frase «lo más rápido posible» en su orden de investigar a Daniel Raynor, y una vez que estuvo seguro de que no había escuchado mal, se puso a trabajar urgentemente en la investigación. Casi corriendo por el pasillo, llegó rápidamente al estudio del tercer piso, abrió la puerta silenciosamente y entró. Matías estaba sentado en un gran sofá. Ya era de noche, pero acababa de concluir una reunión con los directores del negocio familiar y todavía vestía formalmente. Rápidamente, Mark le entregó el expediente sobre Daniel Raynor, tal como lo solicitó, y Matías tomó la carpeta y comenzó a hojear las páginas que contenía. Al verlo leer relajadamente las páginas, Mark se sintió aliviado al ver al duque al que estaba acostumbrado. Sin embargo, este alivio duró poco, ya que pronto vio a Matías comportándose de manera aún más extraña. Después de leer atentamente cada página del expediente, el duque estalló en una carcajada. Daniel había invertido una gran suma de dinero a una empresa minera en el extranjero y había puesto su casa como garantía al pedir prestado ese dinero al banco. La empresa había resultado ser una estafa, había perdido todo su dinero y pronto se vería reducido a vivir en la calle. Por lo tanto, Mark no tenía idea de qué había en la historia de Daniel que podría haber hecho que el impasible duque Herger se echara a reír. Déjame adivinar. En algún momento de los últimos días, Daniel Raynor pagó milagrosamente todas sus deudas bancarias, ¿verdad? Preguntó Matías, sosteniendo la carpeta en la mano. Había una sonrisa irónica en sus labios. Sí, su gracia, estaba a punto de informarle eso. No era el monto total, pero pagó lo suficiente para evitar que el banco confiscara su casa. Sucedió justo esta tarde, así que no pude incluirlo en el archivo. Y supongo que el dinero vino de Linda Edman. Matías todavía estaba sonriendo, pero Mark estaba consternado. ¿Cómo lo había adivinado? Bien hecho. Convoca a Hessen. Mark quedó desconcertado, pero no hizo más preguntas y salió inmediatamente para llamar al mayordomo. Según el informe de Hessen, los agentes de policía habían registrado el lugar, pero hasta el momento no había podido encontrar pruebas ni testigos presenciales. En cuanto a la matrícula de Layla, su propia abuela había ofrecido cubrir los costos de matrícula si no atrapaban al ladrón. El Dr. Edman también estuvo dispuesto a hacer lo mismo, como había planeado desde el principio. Así que sí, Linda Edman fue la mente maestra detrás del robo. Matías había llegado a esa conclusión basándose en la información contenida en el expediente sobre ese hombre tonto con el que se había topado la mañana del incidente. A primera vista, la señora Edman parecía haber aceptado la elección de cónyuge de su hijo, pero también parecía que en secreto era mucho más amenazador y tenaz de lo que parecía. Por supuesto, la verdadera naturaleza de su corazón era irrelevante para Matías. Lo que le interesaba era Layla Llewellyn, que no sabía nada, pero actuaba como si lo supiera todo. ¿Debería empezar a llamarla tonta? Interpretando el silencio de Matías como oposición, Hessen comenzó a preguntar si por casualidad tenía el deseo de ir en contra de los deseos de su abuela, pero Matías negó. No planeaba ir en contra de las decisiones de su abuela. Además, estaba seguro de que Linda Edman había considerado esas posibilidades al planificar su plan. Y puede que el peón que había contratado no fuera impresionante, pero su plan en su conjunto fue cuidadoso y sistemático. Y ciertamente, era consciente de que había muchas personas que darían un paso al frente para cubrir el costo de matrícula de Layla, incluso su futuro esposo. Entonces, ¿cuál fue el verdadero objetivo? Matías se frotó la barbilla y se sumió en sus pensamientos. Si Linda sabía que quitarle el dinero de la matrícula no impediría que Layla y Kyle fueran juntos a la universidad, ¿qué sentido tenía provocar tal conmoción? Solo entonces, una oscura sonrisa se dibujó en el rostro de Matías. Sintió que estaba intentando resolver un rompecabezas fascinante. Haz que alguien siga a la señora Edman, le dijo a Hessen. Ya no se reía, pero su voz sonaba suave. Hessen estaba desconcertado.
pero lo que dijo después lo hizo sentir más nervioso. Hay una cosa que necesito que me informes. Necesito saber si la señora Edman alguna vez se reúne a solas con Layla Llewellyn. Y de ser así, necesito saber de qué hablan, dijo Matías sonriendo suavemente. El salón de té al que la señora Edman había invitado a Layla estaba en una pequeña calle a una distancia considerable del centro de la ciudad. Habiendo llegado temprano, Layla se sentó en una mesa junto a la ventana esperando a la señora Edman. La calle exterior casi parecía demasiado estrecha para que un carruaje pudiera pasar por ella. El salón de té en sí estaba igualmente en mal estado, y en líneas generales no parecía del tipo de lugar que le gustaría a la señora Edman en absoluto, así que, ¿por qué había elegido un lugar así? Layla estaba perpleja, pero decidió no pensar demasiado. Sabía que eso solo la pondría más ansiosa y nerviosa. Ya se había sentido tensa desde el robo, así que no quería aumentar sus preocupaciones. Y mientras dejaba escapar un profundo suspiro, el timbre de la puerta volvió a sonar y la señora Edman apareció a través de ella mirándola fijamente. Al poco rato, ambas se sentaron una frente a la otra y aunque algo en la madre de Kyle se sentía raro, por suerte para Layla, fue la señora Edman quien habló primero. Debes haber pasado por la estación de policía antes. ¿Alguna novedad sobre la investigación? Dijeron que aún no han obtenido ninguna pista, pero todavía están investigando y no tienen intención de darse por vencidos. Ya veo. Pero Layla, en mi opinión, ese no es el mejor rumbo de acción. Layla la miró sorprendida y estaba a punto de preguntarle a qué se refería cuando la mujer volvió a hablar. El dinero. Lo tengo yo. Fui yo quien tomó el dinero de tu matrícula. Layla intentó decir algo, pero sus labios no se movían. No tenía idea de por qué la señora Edman bromeaba sobre algo tan serio. Lo escondí porque quería evitar que pudieras ir a la universidad con Kyle. Sabía que estaba mal, pero lo hice de todos modos. Pero eso es... Un robo patético y cruel. Y aún así lo hice porque quería mantenerte alejada de Kyle. La mente de Layla se había quedado en blanco, pero no podía ignorar la realidad por mucho tiempo. La señora Edman estaba diciendo la verdad. Fue un hecho aterrador pero flagrante. Layla, realmente te odio. Sus ojos marrones parecían cansados y desilusionados mientras miraban a Layla. Te odio tanto que estuve dispuesta a rebajarme a cometer este acto tan depravado en lugar de aceptarte como la esposa de mi hijo. Señora Edman, sé que eras una buena chica que conocía su lugar. Nunca soñé que serías tan codiciosa como para usar a Kyle para tus propios fines. Yo no haría eso. ¿Cómo podría usar a Kyle, no? Layla sacudió la cabeza desesperadamente. Sus manos temblaron mientras se agarraba al borde de la mesa. Pronto todo su cuerpo empezó a temblar, pero estaba demasiado distraída para darse cuenta. Es por eso que querías estar con él, ¿verdad? Querías usarlo para poder ir a la universidad y luego casarte con él para no tener que vivir más en tanta miseria. La señora Edman sabía que no estaba siendo razonable, pero eso solo la hizo más cruel en su ataque. Sabía que los sentimientos de Layla por Kyle no iban mucho más allá de la amistad. Sabía que era Kyle quien estaba perdidamente enamorado de Layla y no al revés. Según lo vio la señora Edman, si no fuera por su tonto hijo, Layla nunca habría desarrollado tales deseos codiciosos en primer lugar. Y este hecho la hizo sentir profundamente avergonzada y la hizo odiar aún más a Layla. Mi odio por ti me ha convertido en un ladrón, Layla. Te odio lo suficiente como para llevarme a robar, y este hecho nunca va a cambiar. Sabiendo eso, ¿realmente crees que podemos convertirnos en familia? ¿Pero por qué me lo está diciendo?, preguntó Layla. Su voz temblaba, pero no evitó la mirada de la señora Edman. Ya deberías saberlo, eres una chica inteligente después de todo. Y adelante, cuéntale a Kyle que cometió este acto horrible con la esperanza de evitar que ustedes dos se casaran. Díselo a todo el mundo si quieres. Linda se sintió segura al decir esto porque sabía que Layla no se lo diría a nadie. Si le cuentas a Kyle, se sentirá muy decepcionado conmigo. Nuestra relación se verá afectada. Nuestra armoniosa familia podría desmoronarse. Pero como todo esto ha sucedido, tú y Kyle no podrán casarse. Ya sea que ocultes esto o le cuentes todo a Kyle, no hará ninguna diferencia. Eso es todo lo que quería. ¿De verdad me odia tanto como para hacer esto? ¿No te lo dije ya? Sí. Te odio. La señora Edman se puso de pie. Te odio tanto que para mí valió la pena tomar una decisión tan extrema y abandonar toda mi dignidad frente a ti. Linda miró a Layla con una mirada gélida de desprecio. Te devolveré el dinero una vez pasada la fecha límite de inscripción. Linda no agregó que de esa manera, en lugar de hacer una escena, Layla simplemente abandonaría a Kyle, pero no tuvo que hacerlo porque Layla era una chica inteligente. Y sintiendo una sensación de alivio mezclada con vergüenza, la señora Edman salió del salón de té, dejando atrás a la chica que más detestaba.
Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.